Hoy vamos a hablar de Enrique Dussel y su filosofía de la liberación. Enrique Dussel nació en el año 1935 en Argentina, Mendoza, y nació en el seno de una familia de clase media. Terminó a los 17 años el secundario y se fue a estudiar Bellas Artes, al mismo tiempo que también estudiaba arquitectura. A los 21 años egresó y decidió hacer una licenciatura en filosofía. Luego se va a Francia y hace un doctorado en filosofía. Allí conoce a un sacerdote con quien se hace amigo y luego deciden juntos irse a vivir a Jerusalén. Allí ambos se dedican durante 2 años a la carpintería. Allí en Jerusalén, Enrique Dussel empieza a tener relación con los pobres y a tener una verdadera perspectiva de la vivencia de la pobreza en el contexto del conflicto palestino-israelí. Y se pregunta por qué esto es así. Con esa incógnita regresa a Francia a estudiar historia y luego teología. En el año 1970 vuelve a Argentina y empieza a trabajar en diferentes universidades, primero en Chaco, luego en Mendoza. Para el año 1975 escribe su libro La filosofía de la liberación, que lo hace famoso. En ese año tenemos que contextualizar, 1975 en Argentina sucede la muerte de Perón y ya empezaban las primeras desapariciones forzadas y también estaba operando la AAA, también conocida como Asociación Argentina Anticomunista. En ese contexto su casa es producto de un atentado porque a él lo acusan de peronista y de montonero. Él nunca se definió ni como peronista ni como montonero, pero él dice que como los montoneros lo leían, muchos asociaban a que él tenía esa afiliación política, aunque la negó. En 1976 sucede el golpe de Estado y es expulsado de las universidades y proscripto, es decir, no le dejan volver a dar clases. Así que decide irse a vivir a México, donde aún reside y país que le dio albergue y también la nacionalidad. Él se naturalizó mexicano. Enrique Dussel dice que la primera filosofía es la política, porque los seres humanos somos seres políticos y esta filosofía refleja un pensamiento y todo pensamiento es en cierta manera político. La forma en la que uno mira al mundo es una forma política. En la filosofía él se pelea, por decirlo de alguna manera, con los griegos, a los cuales admiraba en un principio. Y él dice que los griegos, en cierta manera, con su pensamiento, contaminaron el mundo e incluso contaminaron el pensamiento cristiano. Los primeros en pensar en el otro, dice él, fueron los semitas, y Cristo fue un semita, Jesús de Nazaret fue un semita, y sus ideas bases son las ideas semitas. Pero este cristianismo, dice él, fue traicionado porque adoptó un carácter griego a partir de San Agustín. Aquí tenemos que entender que las ideas semitas las podemos encontrar, por ejemplo, en los mitos, como nos cuenta Dussel. Él dice que cuando una persona moría, los dioses, Osiris, el dios egipcio, que juzgaba a los muertos y que primero los pesaba en una balanza, pesaba sus almas, luego los olía, porque a través del olfato podía distinguir si eran personas morales o no, les preguntaba a las almas de los muertos qué habían hecho en su vida. Y si la respuesta era que la persona en vida había ayudado, por ejemplo, a dar una barca al que debía cruzar un río, si le había dado agua al sediento o si le había dado comida al hambriento, era una persona noble. Estos principios, nos dice Dussel, son los principios de Jesús de Nazaret. Pero a partir de San Agustín, que toma la idea de Platón acerca de que la materia está desligada de la idea, es decir,
que el mundo ideal es el mundo de Dios para San Agustín. Ese mundo ideal de Platón es el mundo de Dios, y la materia es el reino de los hombres y está corrompida en esta disociación entre espíritu y materia. Agustín dice que el cuerpo es lo despreciable y entonces no tiene valor aquel principio de este Jesús de Nazaret que a partir de su raíz semítica bogaba por ayudar a los que lo necesitaban. A partir de San Agustín, el cristianismo toma otra forma, en donde la ayuda al necesitado ya no, en palabras de Dussel, ya no es importante, porque el cuerpo no es lo importante, sino el cultivo del alma. Enrique Dussel nos dice: el europeo se cree centro y conquistador, y el resto del mundo es periferia. Él habla de 7 centros culturales antiguos: la India, Persia, Egipto, China, Grecia, Mesoamérica y el Imperio Inca. Y Grecia es tomada por Europa como modelo, y a partir de allí se gesta, dice él, en la modernidad, se autoinventa esa modernidad a partir de los sustentos griegos. Y el pensamiento griego pasa a ser hoy el pensamiento que todos heredamos. Entonces Europa, a partir de identificarse con Grecia, forma una norma de pensamiento en donde el otro no es lo importante, el otro es dejado de lado. El otro es muy importante para Dussel, la alteridad. Para él, lo otro es lo que irrumpe ante nosotros como algo extremadamente distinto, como lo no habitual, lo no cotidiano, lo extraordinario, lo fuera de lo normal. Eso sería, en términos políticos, el pobre y el oprimido, el que está fuera del camino, fuera del sistema, el que muestra un rostro sufriente y desafiante a la vez, el que nos puede decir: tengo hambre, tengo derecho a comer. Ese derecho del otro no es un derecho que se justifique por el proyecto del sistema o por sus leyes. Su derecho absoluto es por ser alguien libre, por ser alguien sagrado. Y este fundamento es su propia exterioridad, es la constitución real de la dignidad humana, es un otro porque está fuera de mí, porque es distinto a mí. Y entonces la libertad es una incondicionalidad del otro con respecto al mundo en el que yo mismo soy el centro. El otro como otro es centro de su propio mundo, y aunque sea un dominado o un oprimido, él puede decir lo imposible, puede decir lo inesperado, puede decir lo inédito en mi propio mundo. Si no le permito decir al otro, si no dejo que el otro sea un otro, entonces lo estoy colonizando. Si no permito que se exteriorice el otro, no hay libertad, no hay persona. Dussel nos propone un giro descolonizador, un cambio cultural, un cambio tecnológico, un cambio científico desde la perspectiva latinoamericana. Él quiere negar la modernidad y propone el término transmodernidad, no como un momento posterior en el relato de lo que sería modernidad o posmodernidad. Para Dussel, el desafío es reconocer el hecho de que la modernidad es un relato eurocéntrico de los acontecimientos y que desde la periferia, desde la mirada de las víctimas, hay que pensar los acontecimientos a partir de un sistema mundo para que diferentes momentos invisibles a la razón moderna y cartesiana, la razón del pienso luego existo, sean considerados en una reflexión teórica que conlleven a una praxis de liberación. Porque la modernidad arrasa con todo aquello que no es ella misma, y solo se reconoce en lo idéntico y no en lo otro, en la misma forma de concebir la razón, la que piensa y luego existe. En cambio, lo que propone Dussel con la transmodernidad busca rescatar los relatos de las culturas oprimidas, silenciadas. Lo transmoderno quiere indicar la radical novedad que significa la irrupción, como desde la nada, desde exterioridad alternativa, de lo siempre distinto, de culturas universales en procesos de desarrollo que asumen los desafíos de la modernidad y aún de la posmodernidad europeo-norteamericana, pero que responden desde otro lugar, desde otra locación,
desde el lugar de sus propias experiencias culturales distintas a esta cultura europeo-norteamericana. Y por ello tiene una capacidad de responder con soluciones absolutamente imposibles para la sola cultura moderna y su única concepción, heredada de la antigua Grecia. Para Dussel hay un plagio en la historia. Incluso dice que aquellas cosas que Pitágoras se atribuye ya eran de los semitas. Es decir, que él toma como raíz de su pensamiento lo semita y luego transpola a las culturas americanas y nos invita a ir en búsqueda de la sabiduría de la periferia. Y dice, los cambios en la historia nunca vinieron del centro, sino siempre desde la periferia. Da el ejemplo de la misma Grecia, ¿no? La Grecia que hizo el gran cambio no fue la Atenas de los pensadores, sino que fue la Macedonia, la periferia, la Macedonia de Alejandro Magno. Terminamos así con Enrique Dussel y con una pequeña frase de él, donde invita siempre a un cambio. Y nos dice, errar es humano, pero corregir el error es lo ético.